Ajustamos nuestros cinturones, nuestras Biblias y vamos a empezar con el tema de hoy, que el que continúa es compartiendo a Cristo. Compartiendo a Cristo. ¿Por qué no? Compartiendo a Cristo. O sea, compartiendo el Evangelio. Y puede ir abriendo su Biblia, por favor, ahí en Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, 14. Y cuando estén ahí, pueden decir amén. Bueno, doy lectura. Dice, pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta ahí. Vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias esta mañana por permitirnos disfrutar de tu misericordia que es nueva cada mañana. Es solamente eso, tu misericordia, tu gracia que nos permite un día más. No es nuestra salud, no es nuestra fuerza, no es nuestra edad, no, es tu gracia, es tu misericordia, Señor, que se extiende un día más. Y lo reconocemos esta mañana y venimos ante ti, Padre, a darte las gracias por permitirnos eso, por permitirnos levantar nuestra mirada hacia ti y decirte gracias por tanta bondad y por tanto cuidado. Muchas gracias porque has sido bueno, eres bueno, Señor, en gran manera. Permítenos esta mañana, Señor, ver estos textos de tu palabra y ver esta necesidad de que compartamos nuestra fe, Señor, con otros. Permítenos que tu Espíritu Santo nos muestre nuestra necesidad, nuestra deficiencia o nuestra virtud, Señor, para proclamar esta verdad que hemos recibido. Lo ponemos todo esto, Señor, bajo tu voluntad y tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Compartiendo el Evangelio, compartiendo a Cristo. ¿Qué viene a su mente cuando preguntamos qué es compartir el Evangelio? ¿Alguien que va a ser de mucha participación? Que quiera decir de manera muy breve, ¿qué es compartir el Evangelio para usted? Predicar las buenas nuevas de salvación. Listo, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué incluye predicar el Evangelio? Ahora, ¿qué incluye? Cuando tú le compartes a alguien, ¿qué le dices? Congruencia de vida. ¿O qué le dices? ¿Vamos a la iglesia? Congruencia de vida. Hablarles de su condición. Ajá. De lo que Cristo ha hecho en mi vida. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Llevarlos al arrepentimiento. Sí, muy bien. ¿Qué más? Amén. Muy bien. ¿Qué más incluyen cuando le comparten el Evangelio a alguien? Ir. Eso es súper clave. 10 tiene Silvia. Ir preparados, qué importancia, ¿no? Decía, creo que fue el pastor Ángel o Carlos, que
que dijeron hace poquito, no, sí creo que fue Carlos el viernes, que dijo que en el prematrimonial, Rocío le había comentado que la gente se preparaba años para una carrera, ¿verdad? 4 años. Pero para el matrimonio no lo hacemos así. Para ir a predicar, ahorita lo decía Silvia, o predicarle a alguien, a veces no nos preparamos, hermanos. Y todo lo que ustedes dijeron es correcto, o sea, incluye, a veces empezamos con el testimonio, a veces les podemos hacer ver la ley de Dios y ver la culpabilidad del hombre, su necesidad, las bendiciones, todo eso incluye. Pero qué importante es ir preparados y si es la única oportunidad que tenemos o que esa persona tiene para escuchar el evangelio solo una vez en su vida, ¿qué le dirías? Vamos a la iglesia, ¿no? Todo lo incluye, pero cómo necesitamos la sabiduría de Dios y la dependencia de Dios, ¿verdad? Porque nos podemos acostumbrar a dar un mensaje que ya no sabemos. Mira, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que... Y te sabes el texto, ¿no? Romanos 3:23, Romanos 5, y empiezas a hablarle, pero a veces no nos detenemos. Antes orar por esa persona se dio la oportunidad. Hay veces que me ha tocado hacer amistades en el camión cuando me movía en el camión así de largas distancias, y ahí iba platicando y al final, gracias a Dios, les podías compartir. O en el avión, ¿no? Cuando me ha tocado así, y que tienes a un desconocido que a lo mejor nunca en la vida lo vuelves a ver, y empiezas a hacer plática y al rato le dices acerca de tu fe, quién es el Señor, ¿no? Pero es importante, dijo Silvia, póngale en sus notas, dijo Silvia que es importante estar preparados. Qué importante, hermanos, ¿verdad? Estar preparados. ¿Qué incluye estar preparado? Conocer la Biblia. Conocer qué dice acerca del hombre, acerca de quién es Dios, cuál es el mensaje de Dios al hombre y cuál es la solución o la salvación del problema mayor del hombre. ¿Cuál es el problema mayor del hombre? El pecado, la separación que tiene con Dios, la relación separada que tiene con Dios. Y también el problema que tiene es el problema eterno, ¿verdad? Para toda la vida, para toda la eternidad, hay un problema eterno ahí con Dios, separación eterna. Ese es un problema, ese es un problema eterno, ¿verdad? Grande, no lo podemos calcular. Entonces, ese ya es un buen comienzo cuando nosotros le compartimos a alguien. Y el poder discernir por dónde va cuando tú le empiezas a compartir a alguien. Y si ves resistencia y a ver, y te empieza y los dinosaurios y los ovnis. Yo he visto ovnis y empiezan con cosas así. Bueno, también tienes que ser sabio y parar. Y parar. Y no dar, ¿qué? Las perlas a los cerdos. O sea, hay gente que sí realmente pisa la palabra de Dios, se burla y es lo único que quiere escuchar para hacer burla. Ahí tenemos que ser sabios y prudentes, ¿verdad? Pero siempre detrás de todo eso debe de estar nosotros lo que hemos recibido, gracia, compasión, misericordia. Hace como un año creo, no sé, más o menos, vimos a una persona que estaba en condición de calle, ¿no? Y le alcanzamos un pequeño desayuno ahí. Y cuando se lo di, le dije, esto es de parte del Señor. Yo soy el Señor, me dijo. Me arrebaté el plato. No, no es cierto. No, le dije, no, tú no eres el Señor. Estoy diciéndote, esto es de parte del Señor Jesucristo. Y ya le expliqué, ya que dijo, no, está bien, dijo. No, pero sí. Y dije, bueno, la primera reacción, él se miraba enojado, quién sabe qué cosas traerá en su corazón. Pero le dije, sí, entiendo, me dijo. Con eso, le dije yo. Y bueno, son cuestiones, le dije, ubica, identifica, no soy yo, le dije, es Dios quien se está interesando en ti. Esto viene de parte de Él, no mía. Y creo que andaba Santiago conmigo y se me quedaba viendo así, ¿no? Y bueno,
El punto, hermano, es poder hacerles ver a las personas qué dice Dios acerca de ellos, cómo es su condición, pero con sabiduría, hermano, con prudencia. No, que no dice la palabra que sí, sí dice, ¿verdad? Sí dice. No, 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 es que tú no entiendes que no, pero sí dice. Así no, hermanos. Eso no es sabio. Y algo importantísimo, tiene 11, el pastor dijo, congruencia de vida. Si tú y yo tenemos personas con las que convivimos en el trabajo y que no son cristianas o en tus estudios, y eres hiperbíblico, está bien, pero incongruente, y somos incongruentes, ¿qué efecto, qué alcance va a tener ese mensaje? Cero, ¿verdad? Nulo. Entonces, qué importante es la congruencia de vida. Es súper importante a la hora de compartir el Evangelio. La Biblia dice que somos cartas, ¿qué? Abiertas, leídas por todos los hombres. Parece que no, pero los vecinos, los compañeros de trabajo, los conocidos, los que te ven, a veces hasta donde llegas a comprar el café, miran nuestra conducta, nuestra actitud, nuestras palabras, nuestras pláticas, hermanos. ¿Te imaginas estar en el trabajo, y es importante decirlo, en el trabajo o en donde tú estés o en tus estudios, y cuando están los chistes groseros, tú te estás carcajeando y al rato le estás predicando el evangelio a la misma persona y participando de eso? ¿Sí te das cuenta? Incongruencia de vida. Incongruencia. Entonces, bueno, es importante revisar nuestra vida. Y aquí hay unas ideas que vienen en el manual. Dice, yo puedo decidir si quiero o no compartir el evangelio. ¿Cómo la ven? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, decidimos no compartirlo, o sí, ¿verdad? ¿O cómo? O vas así, no quiero predicar, pero ay, Jesús te ama, y empieza ahí a hablarle el evangelio porque te lleva a algo. No, ¿verdad que no? Decides o no hacerlo, decidimos o no hacerlo. Y claro, si yo decido retener el evangelio y no compartirlo, pues claro, tiene consecuencias, ¿no? El Señor me va a pedir cuentas. El Señor un día me va a decir qué pasó con eso, ¿no? Salud. Otra aseveración aquí es, la mayoría de la gente en la tierra irá al cielo. La mayoría de la gente en la tierra irá al cielo. Pues se aventó una buena ad y dice que si es creyente sí, pues sí, sí es creyente sí, pero la escritura dice, ahorita vamos a ver qué dice respecto a eso. ¿Un hijo de Dios tiene compasión para los no creyentes? Bueno, nos pregunta. Un hijo de Dios tiene compasión para los no creyentes. Es una verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, ¿y en la práctica? Más o menos, ¿no? Porque ahí es donde olvidamos cómo fuimos recibidos. Fuimos recibidos a misericordia, ¿sí o no? El Señor tuvo compasión de nosotros. A mí me quiebra el corazón cuando veo las escenas o los textos bíblicos o las escenas de películas de Jesús cuando dice, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y deberíamos de tener esa mirada compasiva, ¿sí o no? Pero eso se ejercita pues con la relación con Dios y recordando que nosotros no merecemos y no merecíamos misericordia. No la merecíamos, no la merecemos. Yo siempre le he comentado a Rita o a mis hijos, cuando vemos una persona en la calle o sí, con la mente extraviada o en una condición así, les digo, yo no tengo nada diferente a él. Yo podría ser él.
¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Por qué no fui yo el que me perdí así y que mi mente se embotó y quedé así para siempre? Por su gracia, por gracia, nada más. No, pero es que ellos están así porque quisieron, porque quizá, pero a mí no me compete ver esa parte. El Señor tuvo misericordia y compasión de mí y me llegó el Evangelio. Y lo abracé y lo creí por gracia. Sí estamos aquí, hermanos, pero es más fácil excusarnos de no compartir o no dar el Evangelio o no compartir otras cosas y decir, no, pues están así porque quieren y porque así decidieron y porque así. No. Entonces, la condición del hombre. ¿Quién puede, por favor, leer Jeremías 17:9? Y alguien que me ayude con Mateo 15:19. Jeremías 17:9. Le tiré el agarrón al café calientito que tenía aquí, pero no hay nada. Qué agüite, ¿no? Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. No tienen remedio. Jeremías 17:9. Y en Reina Valera, está muy bien la versión. Ajá. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Gracias. Perdón. Adelante. Era hasta el 9, ¿no? Sí, nada más. Ah, perdón. Entonces quería que esa versión, porque ahí trae esta palabra, engañoso. Y gracias. Esto es gracia, mira. No lo merecía, pero me llegó. Acop, la palabra hebrea torcido, engañoso, contaminado, fraudulento, perverso. Yo, sí, tú y yo. Yo, sí, tú y yo. Esa es la condición del corazón del hombre sin Dios. Ahora, con Dios, la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros quiere influir en ese corazón para tomar esas decisiones. Quiere influir. Empuja, batalla, lucha con nuestros miembros. Eso dice la Escritura, ¿sí o no? No tenemos ese corazón ya, pero hay una lucha y hay una resistencia y hay cosas en nuestra santificación que todavía Dios está purificando y limpiando. Pero ya no tenemos una naturaleza así. Pero podemos tener actitudes de esta naturaleza cuando nosotros nos dejamos dirigir por nuestra carne. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Entonces, y perverso, este otro adjetivo es anash en hebreo, que quiere decir, está bien interesante, ¿eh? Desesperadamente malvado, incurable, enfermo. Aquí no es justificación, estoy enfermo, por eso soy pecador. No. Es una idea, ¿no? Para decir algo irremediable, algo contaminado, algo ya viciado, algo corrompido. Así es el corazón. Esa es la condición del hombre. Por eso tenemos que tener cuidado cuando le predicamos el evangelio a la gente, de no decirle, oiga, ¿usted qué se dedica? No, pues yo soy, no sé, maestro. Ah, ok. ¿Tiene esposa? Sí, muy bien. Mis hijos, todo bien. Excelente. Uy, qué bonita familia. ¿Sabe qué? Nada más le falta a Cristo. No. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Eso es un engaño. Y puedes tener a una persona, escucha, en una pobreza extrema, así, extrema, y tener al Señor. Tiene todo lo que necesita. Tiene todo lo que necesita. Porque la Escritura dice que a los que están en Él, los que esperan en Él, los que son de Él, no les hace falta ningún bien. Yo sé que es como que, caray, pero si las pantallas y esto y los carros y... Bueno, tenemos que conocer la Escritura. Que luego pensamos que solamente los pobres necesitan escuchar el Evangelio, ¿verdad? ¿Sí o no? O solo el que anda en la calle, el de lo peor, el adicto, los tazos dorados, dicen ahora. Todos ellos necesitan el Evangelio. No.
Todos, hace poquito tiempo nos compartía César sobre eso y nos decía, ricos y pobres, ¿se acuerdan? Necesitan el evangelio. Todos. No, pero ¿qué le voy a decir al doctor si tiene como 4 maestrías y 3 doctorados y esto y lo otro? ¿Qué le voy a decir yo? ¿Qué voy a llegar y decirle yo que tengo primaria? Tienes el evangelio y es poder de Dios para salvación. ¿Lo creemos? ¿Sí lo creemos, hermano, o no? Es el evangelio, no tienes que convencer a nadie, solamente decirles el evangelio. No, es que ahí como que hay ¿qué le voy a decir yo al doctor? ¿Qué le voy a decir no lo sé, al físico, ¿no? Al matemático? Que hay un redentor que vino y todo lo demás. ¿Quién puede leer, por favor, Mateo 15:19? Porque del corazón salen los homicidios, adulterios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? ¿Y todos los que estamos aquí tenemos corazón? ¿Y todos los humanos tienen corazón? Ahí está. Entonces Jesús, el Señor Jesús fue muy, muy, muy claro, muy específico en decir, del corazón sale. No es por lo que te enseñaron, por lo que no tuviste, por eso somos malos, o por eso fuimos malos, o por eso hicimos tales cosas. Es que yo, porque como tú me trataste mal o tú me hiciste esto, yo así respondo. No, es porque en el corazón todavía está eso. Y ahí están todas esas cuestiones que pueden salir si nosotros nos dejamos dominar por la naturaleza pecaminosa que todavía está en parte en nosotros. ¿Sí lo vemos? Es bien, bien interesante porque luego pensamos que como somos cristianos, pues todo está bien, ¿verdad? No pasa nada, nosotros no somos probados con estas partes, no, hombre, muchísimo. Y a la hora de compartir el evangelio, esto es bien importante decírselo a la gente. Tienes un problema cardíaco, tienes un problema de corazón, tienes un problema de naturaleza. Y sumergirlos en la realidad, en el infierno de su realidad, o la realidad de su infierno, de cara a Dios, pero sacarlos con el brazo y la mano de la gracia y decirle, pero el Señor vino, pero el Señor hizo esto por ti, tú ya no tienes que hacer nada, es gratis, solo cree. Qué maravilloso mensaje, ¿o no, hermanos? Romanos, ¿quién puede por favor leer rápidamente, los que no hayan leído, Romanos 3:10 al 12? Y alguien más el verso 23 del mismo capítulo, por favor. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hasta el 12. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muy bien. ¿Sí terminaste, verdad? Sí. Aquí está otra realidad para cuando compartes el evangelio, compartimos, cuando hay tiempo de poderte sentar con alguien y decirle, ¿me das chance de leerte un texto? Así, ¿no? Y prendes tu celular, si es que lo traes ahí, seguramente lo traes ahí, y abres la Biblia, mira lo que dice el texto. Esta es la condición de nosotros. Esto es lo que Dios dice. ¿Sabías esto tú? ¿Sabías que no somos buenos por naturaleza? Y empiezas a hacerle preguntas y a hacerle ver su condición. Esa es la razón, le puedes explicar, ¿no? Esa es la razón, ¿no? El por qué corremos hacia el mal y no podemos vencer el pecado. Y Dios nos da la gracia y la sabiduría para hacerlo, pero necesitamos estar, dijo Silvia, y tenemos que ser, dijo el pastor. Ándele, no, pues con eso. Entonces,
ahí quiero destacar esta palabra que ustedes se saben. Dice, no hay ninguno. Romanos 3:10. ¿Dónde está el texto que dice destituidos? Es el 23, ¿no? ¿Sí? ¿Lo pueden leer, por favor? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ajá. Destituidos. Ya lo puse aquí. ¿Qué entienden por destituido? Ya lo leyeron 20 minutos ahí, ¿no? ¿Qué entienden? Excluido, muy bien. No, hombre, Paco, bien aplicado. ¿Quién más? Lejos, ok. No aprobado. ¿Quién más? Fuera, separado. ¿Qué más es destituido? Desterrado. ¿Traen buenos sinónimos? Sí, la idea aquí también, en el contexto de esta carta y en el contexto greco-romano, ustedes saben que eran las carreras, ¿se acuerdan? La lucha, las carreras, el deporte, la victoria. Ellos hacían similitud entre las batallas y las batallas, las conquistas, como la carrera del deportista. Entonces el deportista que ganaba la carrera, que ganaba la olimpiada, era un triunfante, porque ese era el contexto del imperio. El contexto del imperio es que ellos eran triunfantes. Ellos marchaban, ellos caminaban, ellos avanzaban y conquistaban. Y hacen esta alusión a los atletas o al deportista. Entonces dice, aquel que quedó excluido, aquel que perdió la carrera. Ya no hay lugar para él. No figura. Eso es lo que está destituido, descalificado. No tiene lo suficiente para estar en el lugar de honor. Qué interesante, ¿verdad que Pablo habla mucho de eso? Dice, mira cómo corres la carrera, miren cómo corren la carrera. Bueno, lo que estamos queriendo decir aquí, centrados en el tema, es esto. En Romanos se lo puedes compartir cuando predicas el evangelio a las personas. Aquí estamos alejados. No podemos alcanzar la gloria de Dios. No podemos tener lugar. Hay una versión, se me olvidó ponerla aquí, que dice en Romanos 3:23. Y esta versión dice, no pueden estar en la gloria de Dios, o no pueden gustar de la gloria de Dios. Listo. Por cuanto todos pecamos. Entonces ahí ya tienes un problema cósmico, ¿no? Y eterno. Muy bien, también. Sí. Entonces, Efesios 2, del 1 al 3, de memoria se lo saben Efesios 2, del 1 al 3. Por favor. ¿Nadie? A ver, hermano, lentos si son para la escritura, ¿no? Eso es una broma. Sí, Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Excelente. Qué claridad, ¿verdad? Qué claridad, cómo lo expresa Pablo. Y aquí resaltamos esta idea. Muertos en delitos y pecados. Una persona muerta es una persona muerta. ¿Qué hace un muerto? No puede responder. Ahí está, inerte. No escucha, no responde y no hay vida en él. Es incapaz.
no tiene, dice uno de los sinónimos aquí, es impotente, insensible a las influencias u oportunidades, inoperante con respecto a las cosas de Dios. Por eso cuando el Evangelio nos llega, cuando el Evangelio le llega a una persona y escuchan el Evangelio, lo leíamos en Romanos 10, ¿se acuerdan? Al principio, llega el Evangelio y ese Evangelio al ser creído da vida. La ilustración está bien clara, ¿no? Cuando el Señor Jesús llama a Lázaro, ¿qué le dice? Lázaro, te puede despertar, ¿verdad que no? Ven fuera. Y cuando en Ezequiel Dios le dice a este profeta, ¿qué le dice? Ajá. Dice, profetiza sobre ellos, habla mi palabra sobre ellos y esos van a vivir. Entonces, el Señor tiene ese poder de darnos vida nueva. Y eso es lo que le tenemos que decir a la gente. Tu condición, si estás destituido, estás muerto, no puedes hacer nada para salvarte. Pero el Señor ya lo hizo. Y le enseñas este texto y le enseñas lo que acaba de decir Pablo. Esta es la condición, esta es la conducta, este es el final. ¿Qué calor hace, verdad? Todos tenemos, ¿o no? Pero no nos entienden, ¿no? Esa es una realidad, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, porque nosotros tendemos a pensar y a juzgar de las personas qué tan mal están. Si veo, no, pues se ve que tiene salud, se ve que tiene un buen trabajo, pues se ve que no tiene necesidades económicas, es bien amable, es educado o educada, etc. Y juzgamos, no le hace falta tanto así que digas tú el Evangelio. Y queremos como que, vamos a la iglesia. O mejorar un poquito. O sea, nomás le falta Cristo. No, hermanos, eso no es la realidad. La realidad es que una persona puede ser amable, puede tener una vida moralmente recta, en términos humanos, no de cara a Dios, pero puede tener en orden su vida, en muchas áreas de su vida. Y está en la misma condición delante de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Si ves que eso dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, claro, llevas a la persona con sabiduría, como dijo Silvia, conociendo lo que vas a enseñar, lo que le vas a hablar, pero también con nuestra vida como congruencia, como evidencia, como un certificado. ¿Sí? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Pregunta? ¿Aportación? Sí. Voy a esperar al final, pero bueno. Me gusta mucho en algunas reflexiones a las cuales he dado comparto con varios que exponen la diferencia en cuanto a que es compartir el evangelio, lo que es la apologética, esta defensa. En ambos es estar preparado. Pero el compartir el evangelio compartes las buenas nuevas de salvación, lo que es la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesús. En el tema de defensa de la fe, hablamos de ya defender razonadamente, inteligentemente, lo que creemos. Y también tenemos pecados. Pero eso ya va por un estudio mucho más profundo, lo que es el tema de la apología. Lo que es el tema de predicar el evangelio, definitivamente es predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Es esta diferencia entre ambas, y ambas es la preparación. Claro, pues muy interesante y muy buen tema, ¿no? La apologética, como para echarse un clavado ahí. Pero sí, de inicio, justamente en el contexto de la carta que menciona la hermanita, que es un texto, creo que es de Pedro,
para presentar defensa con mansedumbre, ¿no? Entonces, el contexto, ustedes saben cómo pasaba en Roma, que había lugares donde se hacía apologética, pues, se defendía, pero no sobre la fe, sino sobre filosofías, escuelas y todo esto de pensamiento que había. Y ahí hacían defensa de eso, ¿no? Entonces, aunque nosotros al predicar el evangelio estamos dando razón de nuestra fe. Entonces, claro que hay una diferencia, pero sí damos razón de la fe, ¿no? Sí decimos el por qué creemos y cómo estaba nuestra condición, y ahí es donde se derriba todo argumento, ¿no? Contra la mentira, ¿no? Del hombre, o los argumentos del hombre con la verdad del evangelio. Entonces, pero sí, muchas gracias, hermanita, por el punto. Muy bien. Mateo 7. Aquí puse el texto porque vamos a resaltar dos cositas que al inicio ustedes comentaron. Y dice el texto, Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, dice Jesús, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. ¿Y cuántos dice? Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Y pocos son los que la hallan. Entonces, muchos y pocos. Muchos los que van por esa puerta amplia, por ese camino de perdición, y son pocos los que entran por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta, hermanos? Cristo es la puerta. Cristo es el único acceso al Padre. Es el único acceso al reino del Padre. Es Cristo. Y pues esta es una realidad lamentable que pues en aquel día nosotros vamos a estar gozando, ¿no? de la presencia de Dios, pero por otro lado, pues muchos no entrarán, muchos entrarán por la puerta angosta. Esta es una de las razones por la cual tenemos que compartir nuestra fe, hermanos. Y empezando por nuestra casa, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Hay veces que nuestros familiares dicen, no, ya no me digas, y se tapan los oídos. No quiero saber. Pues tienes que saber, porque pues eres mi familia, aquí vamos a estar, no te voy a decir otra cosa, ¿no? Y que Dios nos dé sabiduría y congruencia. Pero sí hay una realidad aquí que es algo, pues, lamentable, ¿no? También otro de los problemas, o de algo que tenemos que, a la hora de compartir el evangelio, que decirle a las personas, si hay la oportunidad, claro, es que Jesús describió a los falsos maestros como ¿qué? Como lobos vestidos de ovejas. Esa es gran parte de la razón del por qué muchos entran por una puerta ancha. Por ejemplo, por esas religiones que hay que tienen millones de personas, pero pues que no se parecen a Cristo, ¿verdad? Sin congruencia. O sea, no hay una diferencia de lo que leíamos en Efesios 2. Siguen atestados de mal, en borracheras, en homicidios, en depravaciones, como sea, pero tengo mi religión. Y a mí se me ha dicho que si me echan una agüita, o me ponen una crucecita, o me dan algo para comer, todo está bien. Tengo acceso al cielo. Mi salvación está segura. Eso se enseña, hermanos. ¿Sabían o no sabían? Bueno, dice, Jesús describió que muchos van a ser engañados por esto, por falsos maestros. Y que, claro, se presenta súper atractivo un falso evangelio o un falso mensaje donde las personas no tienen por qué arrepentirse de nada, donde las personas no tienen por qué hacer cambios, donde pues aquí tú vive como quieras, nada más ven y participa en este ratito y está listo. No hay compromiso, no hay relación, no hay vida nueva.
Y esos falsos maestros pues enseñan ¿qué? Pues un falso evangelio, un falso cristianismo, una falsa salvación. Y hay muchos elementos, hermanos, donde nosotros podemos enseñar cuando le prediquemos a la gente, cuando hay chance de predicar a las personas. En mi punto de vista, yo creo que hay oportunidades muy pequeñas para compartirles, sembrarles el evangelio así, ponerles un pin ahí nada más del evangelio y otros regarán, ¿no? Y otros seguirán. Porque ya no los vuelves a ver, pero hay personas a las que les podemos compartir el evangelio más detenidamente o detenidamente. Que es personas con las que convivimos más cerca o convivimos pues cotidianamente, quizá un compañero de trabajo, un vecino, donde poco a poco hay oportunidades. Y, mira, ya ves que te estaba platicando el otro día sobre esto. ¿Qué opinas de este texto? Y ahí usas de la astucia que la Biblia enseña, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice que los cristianos seamos, no quiero decir mosqueados, pero sí. ¿Mosqueados o astutos? ¿Saben? ¿Quién sabe qué significa mosqueado en el hebreo? ¿Quién sabe qué significa una persona mosqueada? ¿Sí, no? Ahí distraído, inerte. ¿A quién se le paran las moscas? A los muertos. A los muertos, ¿no? A lo inanimado, a lo que no se mueve. Pues una persona mosqueada que ahí está nomás. No, la Escritura dice que nosotros tenemos que ser astutos. Y cuando pensamos en astucia, pensamos que tiene una connotación negativa, pero no. Tenemos que ser astutos en el reino de Dios, hermanos. A ver, ¿para el trabajo somos astutos? Cuando vendemos una puerta o algo, ¿somos astutos o no? O le dicen, no, mis puertas son las peores de La Paz, por eso las vendo. No, ¿verdad que no? Cuando tú vendes algo o haces algo, o sea, usas astucia. Ahora esa astucia tiene que estar obviamente filtrada por la verdad, porque si no ya no es astucia. El punto, hermanos, es que cuando tenemos esas oportunidades, vamos enseñando el evangelio poco a poco, si hay la oportunidad, así como les decía, pero con congruencia de vida. Qué interesante. Y creo que eso también tiene un impacto muy grande. No vamos a predicar el evangelio de ¿cómo se llamaba? San Francisco de Asís, ¿se acuerdan? Sí era él, ¿no? El que decía que agarró a su discípulo y se fueron. Y le dieron una vuelta al malecón y regresaron otra vez al monasterio. ¿Qué hicimos? Predicamos. ¿Por qué? Pues que ¿sí era Francisco de Asís? ¿No? No, bueno. Y dieron la vuelta y salieron y no hicieron nada. No, predicamos con nuestra vida. La gente nos vio caminar y vieron cómo nos conducíamos. Sí, pero eso no es predicar el evangelio, porque pudo haber sido un satánico, pudo haber caminado un testigo de Jehová, pudo haber caminado lo que tú quieras. Pero la Escritura dice que es a través del evangelio. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí. El evangelio. Ya el que pesa los corazones sabe las intenciones, pero Pablo le dice a los filipenses, le dice, está bien, hay unos que predican por envidia, hay unos que predican, pero Cristo está siendo predicado. Nada más que la intención del corazón de ellos era otra, ¿no? Era descalificar a Pablo y ponerse ellos en la posición de que Pablo tenía y cosas así. Entonces él dice, no, ellos lo hacen por envidia o por celos o por rivalidad, nosotros no, dice. Y Pablo dice, pero Cristo está siendo anunciado. Sí. Entonces, a ver. La gran comisión, el mandato supremo de Jesús a sus discípulos. ¿A quiénes? Ya vamos a terminar. Para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer sus enseñanzas. Entonces, aquí hay una característica bien importante, hermanos. La gran comisión, ¿para quién es?
¿Para quién? Para los discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es un seguidor, es un aprendiz, es alguien que imita a su maestro. Por eso tiene que haber una realidad de vida ahí, donde la persona que recibe el evangelio tiene que ver rasgos característicos. Si tiene alguna vaga idea sobre Jesús, pero va a decir, ese se parece a Jesús. ¿Sí? Sí, es como, sí piensa como, sí piensa como el Dios que he escuchado, que es compasivo, que es misericordioso, que es perdonador, que es amable, etcétera, 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 que es íntegro o íntegra. Entonces, discípulos, somos llamados a ser y a hacer discípulos. Qué padre, ¿no? Una vez, voy a poner un mal ejemplo, por ahí una familiar muy cercano, genéticamente, le estaba diciendo a alguien, Señor, yo le prediqué al Bogdan y como el Bogdan le ha predicado a mucha gente y ha salvado mucha gente, yo ni un discípulo tengo. ¿Me doy a entender? Pero utilizó ese ejemplo para decir, tú me vas a considerar, Señor, porque yo le prediqué al Bogdan. Tú no sabes nada que ver. Nada que ver. O sea, no es por lo que hicimos en el pasado. No, es que yo le prediqué al pastor Ángel, ¿no? Y ahorita ¿cómo ando? No, mi vida es un desastre, mi vida, pero yo le prediqué a él. Señor sabe eso. Algún espacio voy a tener en el cielo. No, totalmente es un engaño eso. Pero el distintivo de los que predicamos el evangelio, mis hermanos, así como ustedes, es que seamos discípulos. El que no predica es un discípulo que se anda pinteando seguido de las clases del maestro. ¿Verdad? No tiene compasión. No haya una oportunidad. O no hay congruencia de vida. O no está seguro de su fe todavía. Y no es algo para señalar. No estamos señalando eso. Quizá todavía estás en el proceso de creer el evangelio. Y no has creído, por tanto no eres discípulo. Entonces no has recibido, no has abrazado la gracia, el perdón, no has nacido de nuevo, entonces, pues entonces no vas a dar, ¿no? Lo que no has recibido. Juan 3:3, el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de arriba, de la vida del Padre, nacer de nuevo, tener una nueva vida en tu interior. Y cómo dos de los requerimientos los subrayé ahí con azul. El 15:4 es permanecer en Él, permanecer unido a Él, permanecer cercano a Él. Hermanos, los cristianos, ¿nos podemos apartar de nuestra comunión con Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, nos alejamos de la comunión con Dios. Entonces, ¿quién puede leer por favor Mateo 28:19? Ya vamos a terminar. Mateo 28:19, por favor. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Hechos 1:8. Esta es clave, ¿eh? Hechos 1:8, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, qué importante es esta parte y le puse ahí clave a un ladito porque no podemos nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él lo hace en nosotros y no podemos ser testigos de Cristo, no podemos anunciar a Cristo si no lo tenemos.
Si no lo tenemos adentro, ¿qué vas a anunciar? ¿Qué voy a anunciar? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué va a salir de mi boca? Si estamos aquí, hermanos. Ahora, un cristiano genuino puede estar descuidada su comunión, nuestra comunión con Dios, y hablar y predicar de Messi, predicar de Cristiano Ronaldo, o predicar del trabajo. Estoy diciéndolo de manera irónica. O predicar de mis hijos, o predicar de mi negocio, o predicar de mi matrimonio, o sea, o predicar de mí mismo, promoverme a mí mismo. A mí mismo, pues sí, ¿no? Promoverme. Eso, hermanos, eso son evidencias de nuestra, en ocasiones, nuestra relación con Dios descuidada. El distintivo entonces de un discípulo, de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que tiene el Espíritu Santo, es que habla de Cristo, de Él. Míralo a Él. Él es todo lo que podemos tener. Él es el deseable, Él es el admirable, Él es el fiel consejero. Él. Y una de las mujeres sabias dijo eso. Oye, que el Señor, que mira, hace esto, que allá está tu hijo y que, ¿qué onda, María? ¿No? Le preguntaron, ¿y qué dijo María? Escúchenlo a Él. Oye, pero si tú eres buenísima para dar consejos, escúchenlo a Él. Escuchen a Cristo. ¿Quién puede leer, por favor, Hechos 4:20? Y la última cita, 2 Timoteo 4:2. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y bueno. Uf, ese está genial, ¿no? Ahorita, creo que lo decía Adi al principio, compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Y no lo que hizo, lo que sigue haciendo con nosotros. Porque eso es deseable, hermanos. El decirle a una persona que le estás compartiendo, yo tengo los mismos problemas que tú. Las mismas luchas que tú. Bueno, pero tú no luchas. Tú estás entregado a eso. Pero yo tengo al Señor. Él es mi ayudador. Él es mi consuelo. Él es mi fuerza. Él es mi protector. Sí estamos aquí, hermanos. Que si no, imagínate predicar un evangelio donde Dios no se interesa por nosotros. Donde por eso no cabe cristianos o cristianas que anunciemos el evangelio y lo que nos distingue o que nuestra familia nos conozca porque siempre te estás o me estoy quejando del esposo, me estoy quejando de los hijos, me estoy quejando de la economía, me estoy quejando del mundo, me estoy quejando de la iglesia, por ahí le tenemos una idea a eso, ¿no? Los quejitas, pues. Y saben, así me decía mi mamá cuando estaba joven. Y me encendía en ira cuando me decía eso, pero tenía razón. Me quejaba de todo, hermanos. ¿Y ustedes? ¿Y nosotros? Entonces, hermanos, ¿qué escuchan de nosotros como creyentes? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un discípulo. Y finalmente, 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, te redarguye, te prende, exhorta con toda paciencia y Ahí está. A tiempo y fuera de tiempo. En las oportunidades que hay, con sabiduría, con integridad, con paciencia, pero, y ya nos enseñaron hace días, pero tampoco vamos a usar el tiempo del trabajo para ponernos a predicar, ¿verdad? O sea, no, es que, ¿y dónde estabas, amor? Y dijiste que me ibas a llevar que me ibas a poner el clavito ahí en la casa. No, es que le andaba predicando, vieras cuánta necesidad hay de la gente. Oye, pero aquí en la casa también hay necesidad. Sí, pero yo ando predicando el evangelio. Congruencia. Ahí aplicamos congruencia, ¿no? Y vamos y le decimos a la gente,
No, pues, porque de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado su Hijo y le das el texto y ya, creemos que eso es predicar. No, dijo Silvia, preparación, ¿verdad? Hermanos, aquí Pablo le dice a Timoteo, fíjate cómo compartes, cómo enseñas. Qué impresionante. Y terminamos, ¿sí? Ahí fuera, aquí fuera de tiempo tuve mucha duda, pero pues hay que siempre estar predicando, ¿no? Y entras entre, bueno, saber cuándo el Espíritu te dice predica y cuándo no. Y no es una interpretación de un sentido de urgencia. Tiempo fuera de tiempo no es precisamente como comenta, sino como un sentido de urgencia por la salvación de otro. ¿Sí? Incluye eso. Sí, porque si no, si predicamos el Evangelio cuando trabajamos, pues es una imprudencia, es falta de sabiduría, es incongruencia, ¿no? Porque pues un hombre, un hijo o una mujer, un hijo, una hija de Dios, tiene que ser ejemplo, ¿no? Hay tiempo para, y ahí aplicamos Eclesiastés, capítulo 3, creo, tiempo para todo. Ah, ok. Sí, hay tiempo para estar aquí, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de limpiar la casa, hay tiempo de asearnos, hay tiempo de dormir, hay tiempo de estar tranquilos, hay tiempo de sudar, hay tiempo de presión, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos los tiempos, y en medio de todos esos tiempos tenemos que voltear y decirle, Señor, gracias, me estás enseñando, aún en el proceso difícil, porque tú no eres quien pasa todos los procesos más difíciles. Todos los hermanos en todo el mundo. ¿Verdad? Y la última pregunta, que vamos a continuarla en el siguiente tema, el siguiente fin de semana, primero Dios. ¿Qué impide que comparta el Evangelio? Esa, hermanos, yo le pido, y de verdad la hice con ese propósito, que anote algo ahí en su celular, en sus notas o en su cuaderno, y ya la siguiente semana pueda meditar qué impide en la semana, qué impide que yo comparte el Evangelio. Y ahí póngale, no, pues no tengo tiempo, el trabajo, la presión, no tengo ganas, no, soy discípulo. Póngale ahí la verdad, ¿sí? Damos gracias a Dios. Señor, muchas gracias por este breve tiempo, Señor, que pudimos ver algunos textos de tu palabra. Señor, nos espera exposición, Señor, de tu palabra. Muchas gracias por recordarnos, Señor, la necesidad de compartir lo que hay en nuestro interior, si es tu reino en nosotros, si somos tus discípulos. Y no solo el compartir información, sino el que ellos puedan ver tu carácter en nosotros. Tú tenías compasión, Señor, de la gente, pero tú viviste en integridad, en obediencia al Padre, Señor. Cuando compartías, aunque fuiste muy duro, nunca dejaste de ser compasivo, Señor. Aunque fuiste muy directo, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra, nunca dejaste de ser misericordioso, Señor. Así que permítenos como discípulos tuyos realmente reflejarte a ti, prepararnos y ser congruentes, Señor, con nuestra fe y con nuestra vida. Pero que nos llevemos esto en el corazón, Señor. Capacítanos y danos la gracia para compartir el Evangelio a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.